Saludos, nosotros somos un grupo de psicología industrial y organizacional avanzada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este grupo está conformado por Yanivel Liciano, Vianel Licelot R. Martínez, Melanie Lino Ferrera y una servidora, Elizabeth Fernández Herrera. El tema que vamos a estar desarrollando en este momento es conducta grupal, equipos y conflictos. Vamos a estar de una vez desarrollando la parte que me corresponde, que es, vamos a definir primeramente lo que es un grupo y luego vamos a estar desarrollando el tema ya de manera un poquito más amplia. Cuando hablamos de grupo, estamos hablando de un conjunto de personas, animales o cosas que están juntos o reunidos y que tienen algunas características en común. Según Gordon, en el año 2001, piensa que para poder llenar los requisitos de un grupo o para poder llamar a un conjunto de personas grupo o grupo de personas grupo debe satisfacerse los siguientes criterios. Número 1, los miembros del grupo deben verse a sí mismos como una unidad o como un todo. El grupo también debe proporcionar recompensas a sus miembros. Número 3, cualquier cosa que le suceda a un miembro de este grupo debe afectar a todos los demás. Y también tenemos que los miembros del grupo deben compartir una meta en común. Los miembros del grupo deben verse a sí mismos como una unidad. Se necesitan al menos 2 personas para formar un grupo. Por lo común nos referimos a 2 personas como una pareja, a 3 personas como un trío y de 4 a 20 personas como un grupo pequeño. Para que se le considere como grupo, estas 2 o más personas también deben verse a sí mismos como una unidad. O sea, deben identificarse unos con otros. Lo que le pase a una persona o miembro del grupo también debe afectarle a los demás miembros de dicho grupo. El grupo debe proporcionar recompensas a sus miembros. El segundo criterio de grupo es que la afiliación debe ser gratificante para cada individuo del grupo. La gente se unirá a un grupo o lo formará solo si éste le proporciona alguna forma de recompensa. Cualquier cosa que le suceda a un miembro del grupo afecta a todos los demás. Esto se refiere a un evento que afecta a un miembro del grupo y que debe influir en todos los integrantes de este. Es decir, si a alguien le sucede algo importante y no afecta a nadie más de las personas con quienes se encuentra, entonces el conjunto de personas no se le puede considerar como un grupo. Este requisito se llama efectos de correspondencia. Los miembros del grupo deben compartir una meta en común. Aquí en esta parte, en este criterio, los miembros del grupo deben tener una meta en común. En el ejemplo de los cajeros, si la meta de uno de ellos es atender solo a clientas jóvenes y solteras y la meta de otro es atender tantos clientes como les sea posible, no se le considera como un grupo porque trabajan de distintas maneras y por diferentes razones. Lo que nos está diciendo aquí es que deben sentirse identificados con la misma meta, con el mismo objetivo, el mismo propósito y trabajar en equipo para lograr esa meta que se han propuesto. Las razones para unirse a un grupo son las siguientes. Puede ser por asignación, que tiene que ver con el lugar de trabajo, la razón más común para unirse a grupos.
es que los empleados sean asignados a los mismos. Por ejemplo, un nuevo empleado podría ser asignado a un departamento con otros 5 que ya formaban parte de un grupo establecido. También puede ser por proximidad física, que tiene que ver cuando las personas tienden a formar grupos con otras personas que viven o trabajan cerca de ellas, como por ejemplo en el trabajo, que los empleados tienden a formar grupos que constan de aquellos que trabajan en la misma área general. Además, algunos empleados que buscan una estrecha proximidad física con personas que tengan poder, esperando volverse parte de un grupo de élite, o sea, un grupo más alto, de más jerarquía, más sofisticado y que le genere mayores beneficios. También puede ser por afiliación, que tiene que ver cuando se involucra nuestra necesidad de estar con otras personas. Por lo tanto, una razón por la que las personas se unen a un grupo es estar cerca de otras y hablar con ellas. Las investigaciones han demostrado que nuestra necesidad de afiliación es muy fuerte y se debe tomar en cuenta que no todas las personas tienen el mismo deseo o necesidad de afiliarse con los demás. Las personas con una alta necesidad de afiliación se desempeñan mejor en un grupo que solas. Hasta aquí ha sido mi participación. A continuación paso con mi compañera Yanibel Isiano, que va a estar con la parte que le corresponde. Bien, buenas tardes. Como Elizabeth mencionó, mi nombre es Yanibel Isiano, quien ahora le estará hablando acerca de los factores que afectan la cohesión grupal. Pero antes de mencionar esos factores, es bueno recalcar lo que es una cohesión grupal. Bien, la cohesión grupal es el grado en el que los miembros de un grupo se agradan y confían mutuamente. Están comprometidos para lograr una meta de equipo y comparten un sentimiento de orgullo grupal en general. Entre más cohesivo sea su grupo, mayor será su productividad y eficiencia, calidad de decisiones, satisfacción de los miembros, interacción entre los miembros y cortesía de los empleados. La siguiente, Vianey. También está lo que es la homogeneidad grupal. La homogeneidad grupal de un grupo es el grado en que los miembros son similares. Un grupo homogéneo tiene miembros que son similares de unas o varias maneras, mientras que los integrantes de un grupo heterogéneo poseen más diferencias que similitudes. Por supuesto, la dificultad para determinar la homogeneidad de un grupo surge de las diferencias entre las personas. Los miembros de un grupo podrían ser similares demográficamente, por ejemplo, la edad, el género y la raza, pero muy distintos en cuanto a sus personalidades, actitudes, valores y competencias. También tenemos otro factor que afecta a la cohesión grupal, que es la estabilidad del grupo. Cuanto mayor sea la estabilidad del grupo, mayor será su cohesión. Por lo tanto, los grupos cuyos miembros permanecen largo tiempo son más cohesivos y se desempeñan mejor que los que tienen más rotación. Y los grupos cuyos miembros han trabajado juntos anteriormente se desempeñan mucho mejor que aquellos integrantes que no se conocen. También dentro de esos factores está el aislamiento. Dice que el aislamiento físico es otra variable que tiende a aumentar la cohesión de un grupo. Los grupos que están aislados o lejos de otros tienden a ser altamente cohesivos. Está también el tamaño del grupo. Los grupos son más cohesivos y se desempeñan mejor cuando el tamaño del grupo es pequeño. Dicen que diversos estudios han demostrado que los grupos grandes tienen una menor productividad, menos coordinación y menos espíritu, y son menos activos, menos cohesivos y más críticos que los grupos pequeños. De hecho, las investigaciones sugieren que los grupos que se desempeñan mejor y sus miembros están más satisfechos cuando constan de 5 miembros aproximadamente.
Está también dentro de esos factores el estatus grupal. Dice que cuando mayor sea el estatus del grupo, mayor será su cohesión. En este punto es importante que un grupo pueda volverse más cohesivo aumentando el estatus grupal. En realidad, el grupo no debe tener un alto estatus, pero es importante que sus miembros crean que lo tienen. También está la personalidad de los miembros del grupo, que también es un factor importante que afecta el desempeño grupal. Es la personalidad de los miembros del grupo. Los resultados del metaanálisis indican que en general los grupos cuyos integrantes tienen experiencias en las tareas relacionadas y calificaciones altas en las dimensiones de la personalidad, de apertura a la experiencia y la estabilidad emocional, tendrán un mejor desempeño que los grupos cuyos miembros no tienen estas características. Dice que además los grupos que realizan tareas intelectuales funcionarán mejor si sus miembros son muy inteligentes, y los grupos que realizan tareas físicas, por ejemplo, los equipos deportivos, se desempeñarán mejor si quienes lo componen tienen altas calificaciones en las dimensiones de personalidad, correspondiente a conciencias, extroversión y agradabilidad. También está la estructura de comunicación, que es otra variable que puede afectar el desempeño de un grupo. Es la estructura de comunicación o red. Para que un grupo se desempeñe con éxito, es esencial la buena comunicación entre sus miembros. Y por último, tenemos lo que son los roles grupales, que es otro factor que afecta el desempeño de un grupo. Es el grado en el cual los miembros se asumen diferentes roles. Para que un grupo sea exitoso, los roles de sus miembros deben de estar en cualquiera de estas categorías, orientado a la tarea o orientado a lo social. Dicen que los roles orientados a las tareas incluyen conductas como ofrecer nuevas ideas, coordinar actividades y buscar nuevas informaciones. Y que los roles orientados a lo social implica promover la cohesión y la participación. Una tercera categoría es el rol individual, que incluye bloquear las actividades grupales, llamar la atención hacia uno mismo y evitar interacción grupal. Los roles individuales rara vez dan como resultado una alta productividad grupal. Hasta aquí mi parte. Ahora le pasaré a mi compañera Vianel, que estará hablando acerca del desempeño individual. Muchas gracias. Mi nombre es Vianel Rosario y voy a hablar sobre lo que tiene que ver el desempeño individual versus el desempeño grupal. Cuando varias personas trabajan individualmente en un problema, pero no interactúan, se les llama grupo nominal. Ya cuando estos individuos interactúan entre sí para resolver el problema, entonces se llama grupo interactivo. La lluvia de ideas es una técnica muy eficaz, muy utilizada, pero no es tan eficaz, porque en la lluvia de ideas los miembros del grupo deben decir en voz alta todas y cada una de las ideas que le llegan a la mente y solo pueden hacer comentarios sobre ellas hasta que hayan dicho todas. Cuando las investigaciones comparan la creatividad de los grupos, la lluvia de ideas con las de un solo individuo, el grupo de lluvia de ideas casi siempre será más creativo. Sin embargo, al comparar la cantidad y la calidad de las ideas generadas por grupos nominales con la de los grupos interactivos, en una sesión de lluvia de ideas, las de los grupos nominales son más creativas y de mayor calidad que los de grupos interactivos. Debido al aumento de los costos para viajar, cada vez es más común que los grupos se reúnan electrónicamente, mediante videoconferencias, etcétera, y no cara a cara. Los resultados de un metaanálisis realizado por De Rosa y Smith en el 2007 sugieren que esta práctica no solo es eficaz en cuanto a costos, sino también proporciona un mejor desempeño que las reuniones cara a cara. De Rosa y sus colaboradores encontraron que los grupos de lluvia de ideas electrónicas se desempeñan mejor que los que interactúan cara a cara. La comparación con estos grupos nominales es más complicada. En general, los grupos de lluvia de ideas electrónicas y los nominales parecen tener un desempeño similar cuando son pequeños, pero los electrónicos son superiores cuando son grandes. La superioridad de los grupos nominales sobre los grupos interactivos pueden depender del tipo de tarea.
Brophy encontró que los grupos nominales son más eficaces con un solo problema de lluvia de ideas y los interactivos se desempeñan mejor con problemas más complejos. Resultados similares se reportaron cuando Davis y Harles, con problemas complejos, descubrieron que los grupos interactivos aprovechaban mejor la retroalimentación y el aprendizaje y por ende ellos entonces superaban a los grupos nominales. Ahora vamos a pasar sobre qué es un equipo de trabajo. De acuerdo con Devine, Clayton y Phillips, Dufort y Milner, un equipo de trabajo es un conjunto de 3 o más individuos que interactúan de forma intensa para proporcionar un producto, plan, decisión o servicio organizacional. Pero antes de llamar a un grupo, llamar equipo a un grupo de individuos, se debe de considerar varios factores. Por ejemplo, en primer lugar, la identificación, que es el grado en que los miembros de un grupo se identifican con el equipo y no con otros grupos. La interdependencia. Aquí los integrantes necesitan y desean la asistencia, la experiencia, las opiniones de los demás. Si un miembro de un equipo puede realizar su trabajo sin la ayuda de los demás, el equipo no satisfaría la definición de grupo. Un ejemplo de esto sería en un equipo de médicos en una cirugía. Todos necesitan de la ayuda de la experiencia del otro para poder llegar al fin que están buscando. La diferenciación de poder. En un equipo, los miembros intentan disminuir la diferenciación de poder, tratando a los demás miembros del mismo modo y tomando medidas para garantizar la igualdad. En cambio, en los grupos que no son equipos, los miembros se desafían, se corrigen, se interrumpen entre sí, se dan órdenes y son sarcásticos. La distancia social. En un equipo, los integrantes intentan minimizar la distancia social, siendo informales, usando sobrenombres y expresando agrado, empatía y puntos de vista en común. En cambio, en los miembros de un grupo que no son equipo, utilizan un lenguaje de manera de abordarse formal, cortesía excesiva y conversación impersonal. Tácticas para el manejo de los conflictos. Aquí los integrantes de los equipos corresponden al conflicto colaborando entre ellos, mientras que los miembros de los grupos responden coaccionando o complaciendo. Proceso de negociación en los equipos. En los equipos los integrantes negocian un estilo de ganar-ganar, en el que la meta de cada persona salga adelante. En los grupos, unos miembros negocian de manera en que ellos solo sean los que ganen y los otros sean los que pierdan. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de equipo. Cohen y Bailey lo clasifican en 4 categorías: equipos de trabajo, equipos paralelos, por proyectos y gerenciales. Vamos a iniciar con los equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo constan de grupos de empleados que se manejan a sí mismos, se asignan tareas, planean, programan el equipo, toman decisiones y resuelven los problemas relacionados con el mismo. Los equipos paralelos, que también son llamados equipos interfuncionales, que constan de representantes de varios departamentos de una organización. Continuamos con equipos por proyectos. Estos equipos se forman para producir resultados únicos, como crear un nuevo producto, instalar un novedoso sistema de software o contratar a un empleado. Una vez que este equipo ha alcanzado su objetivo, generalmente es desmantelado. La naturaleza temporal de estos equipos por proyecto es lo que los distingue de los paralelos y de los de trabajo. Los equipos gerenciales, que coordinan, administran y asesoran y dirigen a los empleados y equipo, mientras que los equipos de trabajos paralelos y por proyectos son responsables de lograr directamente una meta en particular. Los gerenciales son los responsables de dirigir y asistir a tales equipos. Ese se encarga de todos los demás. ¿Cómo se desarrollan los equipos? Tuckman en 1965 propuso que los equipos pasan generalmente por 4 fases.
La primera es la etapa de formación. En esta los integrantes se conocen entre sí y deciden los roles que van a desempeñar cada uno de ellos. Durante esta etapa, los miembros del equipo muestran su mejor comportamiento, ya que tratan de impresionar a los demás y de llevarse bien con ellos. Durante la etapa final, el equipo se concentra entonces en clarificar su misión, determinar las metas que quiere alcanzar, decidir las tareas que llevarán a cabo para lograr dicha meta, establecer las reglas y procedimientos, así como desarrollar cursos alternativos de acción para alcanzar los objetivos. Luego de esta sigue la etapa de agitación. Aquí el buen comportamiento que tenían en la etapa de formación desaparece. A nivel individual, los miembros del equipo se sienten frustrados con sus funciones, muestran el estrés por equilibrar sus deberes anteriores con sus responsabilidades de equipo y se preguntan si tienen la capacidad de lograr la meta establecida en la etapa de formación. Luego de esta, entonces continúa lo que es la etapa de ajuste. En esta etapa, el equipo trabaja para aliviar la tensión de la etapa anterior, que fue la de agitación. Los miembros comienzan a reconocer la realidad del equipo por medio de la aceptación del líder y trabajando directamente con otros integrantes para resolver los problemas. En este punto, los integrantes han aceptado sus funciones iniciales o han hecho ajustes a las funciones a las que son aptos, las que son más aptos. Ya luego, por último, está la etapa de ejecución. En esta, el equipo comienza a lograr sus metas, los integrantes hacen sugerencias innovadoras, se refutan sin dar respuestas defensivas y tienen altos niveles de participación. Bien, hasta aquí mi parte de la exposición. Los dejaré con mi compañera Melanie, que va a continuar. Ok, mi nombre es Melanie Lino y les voy a hablar acerca de por qué los equipos no funcionan. Numerosos autores han identificado problemas comunes que enfrentan los equipos y en lo adelante les voy a mostrar los 6 más importantes. El primero es que el equipo no es un equipo. Esto quiere decir que a menudo los equipos no tienen éxito porque solo son equipos de nombre, no lo demuestran en su accionar. También tenemos que el número excesivo de reuniones. Un problema común con los equipos es que se reúnen con tan poca o con tanta frecuencia que pierden tiempo cuando lo hacen. La clave para que las reuniones de equipo sean exitosas es limitar los temas a discutir y hacerlas solo cuando sea necesario que todo el equipo participe. La siguiente es la ausencia de delegación de poder o empowerment. Numerosos equipos se forman para resolver problemas, pero no se les delega la suficiente autoridad para realizar su trabajo. Esto quiere decir que a menudo los equipos no reciben esta delegación de poder porque a los directores les preocupa que no hagan el trabajo correctamente o que se muevan muy rápido, quizás tal vez que sobrepasen sus límites de manera que otras partes de la organización resulten afectadas. La siguiente característica es la falta de habilidad. Se da por el hecho de que los miembros asignados a un equipo tienen habilidades necesarias para realizar adecuadamente sus tareas. No la tienen realmente. Por desgracia, a menudo no es así. Es más común que los integrantes carezcan de habilidades necesarias para trabajar en equipo, ya sea de comunicación o falta de resolver problemas, ya sea también inexperiencia. Tenemos en la siguiente característica la desconfianza en el proceso de equipo. Numerosos equipos no tienen éxito porque la gerencia no confía en el concepto de equipo. Si se quiere que el concepto de equipo sobreviva, los directores también necesitan recibir capacitación en el proceso de equipo. Los integrantes también deben ser receptivos al mismo proceso. Y la siguiente es objetivos pocos claros. A menudo los equipos trabajan mejor cuando saben por qué los formaron, qué deben lograr, cuál es su cometido y cuándo se espera que terminen. Es decir, que estos funcionan mejor cuando saben su propósito.
Siguiente. Dentro del siguiente tema tenemos el conflicto grupal. Cuando los equipos trabajan juntos en grupos o equipos formales, siempre existe el riesgo de conflicto. El conflicto no es más que la reacción psicológica y conductual a la percepción que otra persona nos está impidiendo lograr una meta, ya sea privándonos del derecho a comportarnos de una manera en particular o violando nuestras expectativas de una relación. Es importante hacer notar que uno de los principales componentes del conflicto es la percepción. La mayoría de los conflictos da como resultado un menor desempeño en los equipos y una mejor satisfacción de sus miembros. Este conflicto disfuncional impide a las personas trabajar juntas, disminuye la productividad, se extiende a otras áreas e incrementa la rotación de personal. En lo adelante les voy a mencionar los tipos de conflicto. Tenemos el conflicto interpersonal. Este ocurre entre dos individuos. En el entorno laboral lo podemos ver entre dos compañeros de trabajo, un supervisor y un subordinado, un empleado y un cliente, o un empleado y un vendedor. Tenemos también el conflicto de individuo-grupo. El conflicto puede ocurrir entre un individuo y un grupo con la misma facilidad con que ocurre entre dos individuos. El conflicto individuo-grupo suele ocurrir cuando las necesidades del individuo son distintas de las necesidades, metas o normas de grupo. Y por último tenemos el conflicto grupo-grupo. Este tercer conflicto se da entre dos o más grupos, ya sea en el entorno académico. Un ejemplo de esto es que se da anualmente, ya que los departamentos luchan por las asignaciones de presupuesto y espacio. O un ejemplo también puede ser en la industria, cuando las divisiones de una compañía suelen entrar en conflicto por las mismas razones. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que todo haya quedado claro y entendido. Gracias.